para grupos de sociedades. El régimen opcional para grupos de sociedades establecido en el capítulo 6 del título primero de la Ley del Impuesto sobre la Renta en México es un esquema que permite a las empresas que forman parte de un grupo corporativo determinar conjuntamente su resultado fiscal, considerando los ingresos y deducciones de todas las empresas del grupo, a efectos de la determinación y pago del impuesto sobre la renta. De conformidad con el artículo 59 de la Ley del Impuesto sobre la Renta se considera un grupo de sociedades a aquel que está conformado por una sociedad controladora y las sociedades controladas por ésta. La sociedad controladora debe poseer, directa o indirectamente, más del 80% de las acciones con derecho a voto de las sociedades controladas. Para ser considerada sociedad integradora debe reunir los requisitos establecidos en el artículo 60 de la Ley del Impuesto sobre la Renta que establece lo siguiente. Que se trate de una sociedad residente en México. Que sea propietaria de más del 80% de las acciones con derecho a voto de otra u otras sociedades integradas, inclusive cuando dicha propiedad se tenga por conducto de otras sociedades que a su vez sean integradas de la misma sociedad integradora. Que en ningún caso más del 80% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad de otra u otras sociedades, salvo que dichas sociedades sean residentes en algún país con el que se tenga acuerdo amplio de intercambio de información. Para estos efectos, no se computarán las acciones que se coloquen entre el gran público inversionista, de conformidad con las reglas que al efecto emita el Servicio de Administración Tributaria. Para los efectos de este capítulo, no se consideran como acciones con derecho a voto, aquellas que lo tengan limitado y las que, en los términos de la legislación mercantil, se denominen acciones de goce. Tratándose de sociedades que no sean por acciones se considerará el valor de las partes sociales. Las sociedades que opten por este régimen determinarán de manera consolidada el resultado fiscal, sumando los ingresos acumulables y deducciones autorizadas de cada una de las empresas del grupo. Las empresas que opten por este régimen tienen ciertas obligaciones, como la presentación de declaraciones informativas consolidadas, llevar contabilidades separadas para cada empresa y una contabilidad consolidada, entre otras. El artículo 61 de la ley se define que se consideran sociedades integradas aquellas en las cuales más del 80% de sus acciones con derecho a voto sean propiedad, ya sea en forma directa, indirecta o de ambas formas, de una sociedad integradora. Para estos efectos, la tenencia indirecta a que se refiere este artículo será aquella que tenga la sociedad integradora por conducto de otra u otras sociedades que a su vez sean integradas por la misma sociedad integradora. No todas las sociedades pueden ser consideradas integradora o integrada, según lo establecido en el artículo 62 de la ley que excluye a las comprendidas en el título tercero del régimen de las personas morales con fines no lucrativos. Las que en los términos del tercer párrafo del artículo 7 de la ley componen el sistema financiero y los fondos de inversión de capitales creados conforme a las leyes de la materia. Las residentes en el extranjero, inclusive cuando tengan establecimientos permanentes en el país. Aquellas que se encuentren en liquidación. Las sociedades y asociaciones civiles, así como las sociedades cooperativas. Las personas morales que tributen conforme a los artículos 72 y 73 de la ley. Las asociaciones en participación a que se refiere el artículo 17b del Código Fiscal de la Federación. Las que llevan a cabo operaciones de maquila a que se refiere el artículo 182 de la ley. Aquellas que cuenten con pérdidas fiscales de ejercicios anteriores pendientes de disminuir en términos de lo dispuesto por el artículo 57 de la ley, que se hubieran generado con anterioridad a la fecha en que reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 60 o 61 de la ley, según corresponda. Las empresas que presten el servicio de transporte público aéreo. Para obtener la autorización establecida en el artículo 59, la sociedad integradora debe cumplir con los siguientes requisitos. Contar con la conformidad por escrito del representante legal de cada una de las sociedades integradas para determinar y enterar el impuesto sobre la renta en los términos establecidos en el capítulo del régimen opcional, para grupos de empresas. Presentar la solicitud de autorización ante las autoridades fiscales a más tardar el día 15 de agosto del año inmediato anterior a aquel por el que se pretenda determinar el impuesto en los términos del régimen opcional,
acompañada con la información que mediante reglas de carácter general establezca el Servicio de Administración Tributaria, debiéndose reunir a esa fecha los requisitos previstos en dicho capítulo. En la solicitud a que se refiere el punto anterior, señalar a todas las sociedades que tengan el carácter de integradas. La autorización a que se refiere este artículo será personal del contribuyente y no podrá ser transmitida a otra persona ni con motivo de fusión. Beneficios y desventajas del régimen opcional para grupos de sociedades. El régimen opcional para grupos de sociedades ofrece varios beneficios a las empresas que eligen acogerse a él. Vamos a detallarlos con mayor profundidad. Compensación de resultados entre empresas del grupo. Uno de los beneficios más significativos es la posibilidad de compensar las utilidades generadas por una empresa del grupo con las pérdidas de otra. Esta flexibilidad puede resultar en un menor ISR a pagar para el grupo en su conjunto, especialmente útil para grupos donde algunas empresas tienen un desempeño económico más fuerte que otras. Optimización en la administración del efectivo. Al permitir que los resultados fiscales de las empresas del grupo se consoliden, puede haber una administración más eficiente del efectivo. Esto se traduce en posibles ahorros en pagos provisionales y facilidades en la planeación financiera. Simplificación administrativa. Aunque el régimen tiene sus propias obligaciones y requerimientos, puede ofrecer simplificaciones en términos de presentación de declaraciones y otros trámites ante las autoridades fiscales al considerarse como una entidad consolidada. Flexibilidad en operaciones intragrupo. Las operaciones entre empresas del mismo grupo pueden llevarse a cabo con mayor flexibilidad, sin la preocupación inmediata sobre el impacto fiscal individual de cada empresa, dado que el resultado final se verá reflejado en la consolidación. Mejora en la imagen financiera. Al presentar estados financieros consolidados, se puede ofrecer una imagen más robusta y estable del grupo empresarial en su conjunto. Esto puede ser beneficioso en negociaciones con terceros, como instituciones financieras, inversionistas o proveedores. Posible diferimiento de ISR. En ciertas circunstancias y dependiendo del desempeño y operaciones de las empresas del grupo, puede haber un diferimiento en el pago de ISR, aprovechando las posibilidades de compensación de resultados que ofrece el régimen. Mejora en la planeación fiscal. Al poder ver el panorama fiscal del grupo en su conjunto, se pueden identificar oportunidades y riesgos fiscales de manera más clara, y tomar decisiones más informadas sobre la estrategia fiscal a seguir. Si bien el régimen opcional para grupos de sociedades en México ofrece varios beneficios, también conlleva ciertas desventajas y desafíos que las empresas deben considerar. Complejidad administrativa. Aunque en ciertos aspectos puede haber simplificación, la consolidación fiscal requiere un manejo contable y administrativo más complejo. Las empresas deben llevar contabilidades separadas y una contabilidad consolidada, lo que puede incrementar la carga administrativa. Obligaciones adicionales. Las empresas que optan por este régimen tienen que cumplir con obligaciones informativas adicionales ante el Servicio de Administración Tributaria, SAT. Estas obligaciones pueden requerir recursos y tiempo adicionales para su cumplimiento. Riesgo de desincorporación. Si una empresa decide desincorporarse del régimen y incumple con alguna de las obligaciones, enfrentará consecuencias fiscales. Tendrá que calcular y pagar el ISR correspondiente como si no hubiera estado en este régimen, además de los accesorios. Exclusión de ciertas entidades. No todas las empresas pueden optar por este régimen. Por ejemplo, las entidades que forman parte de la industria financiera están excluidas, lo que puede limitar la consolidación a grupos mixtos con presencia en este sector. Posible aumento en auditorías. Dado el carácter consolidado y las ventajas fiscales potenciales, las empresas bajo este régimen podrían ser más susceptibles a auditorías o revisiones por parte de las autoridades fiscales. Impacto en la imagen corporativa. Si bien la consolidación puede mejorar la imagen financiera del grupo, también puede ser percibido como una táctica para minimizar impuestos. Esto podría tener implicaciones en la percepción de terceros o en relaciones públicas. Dificultad en desincorporaciones y venta de empresas. Si el grupo decide vender una de las empresas o si alguna desea desincorporarse por razones estratégicas, el proceso puede ser más complejo y llevar consigo implicaciones fiscales derivadas del régimen consolidado. Ventajas del régimen opcional para grupos de empresas comparado con el régimen de consolidación fiscal. El régimen opcional para grupos de empresas y el antiguo régimen de consolidación fiscal, aunque similares en esencia al permitir a un grupo de empresas presentar resultados fiscales consolidados, presentan diferencias significativas en su operación y efectos.
A continuación, se describen algunas ventajas del régimen opcional en comparación con el régimen de consolidación fiscal. Flexibilidad en la compensación de resultados. Bajo el régimen opcional, la compensación de resultados entre las empresas del grupo es más directa y sencilla. A diferencia del régimen de consolidación fiscal, donde se requería desconsolidar los resultados fiscales tras cierto periodo y determinar el ISR diferido, el régimen opcional ofrece una mecánica más transparente y directa al determinar el ISR del grupo. Simplificación administrativa. El régimen opcional simplifica ciertas obligaciones formales y reduce la carga administrativa en comparación con el régimen anterior. Bajo el régimen de consolidación, las empresas enfrentaban un proceso más complejo de consolidación y desconsolidación, con mayores requisitos de información y seguimiento. Claridad en regulaciones. Las reglas del régimen opcional están diseñadas para ser más claras y precisas, eliminando algunas de las ambigüedades y áreas grises que existían en el régimen de consolidación fiscal. Esta claridad puede ayudar a las empresas a tener una mejor planeación fiscal y reducir riesgos de interpretaciones adversas por parte de las autoridades. Menor riesgo de revisiones. Debido a la naturaleza compleja y las ventajas fiscales del régimen de consolidación, las empresas bajo dicho régimen eran frecuentemente sujetas a revisiones y auditorías por parte del SAT. El régimen opcional, al ser más directo y transparente, podría reducir el riesgo de inspecciones exhaustivas. Adaptabilidad a cambios internacionales. El régimen opcional para grupos de empresas se alinea mejor con las tendencias y recomendaciones internacionales en materia fiscal, en particular con las acciones propuestas por la OCDE contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios, BEPS. Esto posiciona a las empresas mexicanas en una situación más armonizada con estándares internacionales. Las consecuencias que una empresa enfrenta cuando dejan este régimen. Cuando una empresa deje de ser considerada como integradora o integrada o dejen de reunir los requisitos para hacerlo, deberán desincorporarse a partir de la fecha en que ocurra este supuesto y enterar dentro del mes siguiente el impuesto que hubiere diferido durante el periodo que estuvo baja el régimen opcional, según lo dispuesto en los artículos 68 y 69 de la ley. El impuesto que se deberá enterar se actualizará desde el mes en que se debió haber pagado en cada ejercicio de no aplicar la opción del régimen y hasta que se realice el entero. Cuando la sociedad integradora deje de serlo, las empresas del grupo no podrán volver a aplicar el régimen opcional durante los 3 ejercicios siguientes. Conclusión. El régimen opcional para grupos de sociedades en México ha surgido como una alternativa estratégica para aquellos conglomerados empresariales que buscan optimizar su carga fiscal y administrativa. Comparado con el régimen general de personas morales, este régimen presenta ventajas notables, entre las cuales destaca la capacidad de compensar resultados fiscales entre las empresas del grupo. Esta característica permite que las utilidades de una empresa puedan neutralizar las pérdidas de otra, lo que puede resultar en una carga fiscal reducida a nivel consolidado, una ventaja que no es posible de lograr si cada entidad opera de manera independiente bajo el régimen general. Adicionalmente, al considerar el aspecto administrativo, el régimen opcional para grupos de sociedades puede ofrecer una mayor eficiencia en la administración del efectivo y en la presentación de obligaciones fiscales, al manejar los resultados y obligaciones de las empresas del grupo de manera consolidada. Esto contrasta con el régimen general, donde cada persona moral debe cumplir individualmente con sus obligaciones fiscales y enfrentar su situación fiscal sin la posibilidad de compensar resultados con otras entidades del mismo grupo corporativo. En conclusión, para grupos empresariales con estructuras y operaciones diversificadas, este régimen puede representar una opción atractiva y estratégicamente beneficiosa en comparación con el régimen general de personas morales.